Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro sobre el quehacer de la arquitectura, la ciudad, el arte, el diseño y la cultura en general en la República Dominicana. Soy Carmen Ortega González y junto con Michelle Valdés vamos a continuar dándole una mirada al tema central de esta temporada, que es la arquitectura y la infraestructura turística en la República Dominicana. El turismo impulsa el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y comunidades. Alejandra Gil, una joven dominicana con espíritu aventurero, explora y comparte a través de su cuenta Aléjate con Ale, lugares fuera del turismo tradicional. Ale nos comenta, entre las excursiones preferidas, tanto de dominicanos como extranjeros, están Bahía de las Águilas y Río San Juan. Buscan alejarse del turismo convencional, salirse de las cuatro paredes de un hotel. Les fascina el glamping y las experiencias ecoturísticas. La gente prefiere descubrir lugares poco conocidos. Sus relatos e imágenes conectan a los visitantes con experiencias auténticas, mostrando cómo interactúan de manera más consciente con paisajes naturales y espacios arquitectónicos. Hola, Michelle. Hola. Pues hoy contamos con Chaney Peña Gómez. Un verdadero placer para nosotros. Chaney es arquitecta, urbanista, paisajista y liderea ahora mismo la dirección de planificación y proyectos, DPP por su sigla, que mucha gente lo conoce así, pues, del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Así que bienvenida, Chaney. Muchísimas gracias por la invitación y la extiendo a todos los que están conectados disfrutando de esta jornada. Gracias, Chaney, por aceptar esta invitación. Nos consta, ¿verdad?, que estás ahora mismo con un, vamos a decir, un proyecto muy importante, que es la Dirección de Planeación y Proyectos de la República Dominicana, o del Ministerio de Turismo. Pero para poner en contexto un poquito a los oyentes, nos gustaría conocer los niveles de actuación de la DPP, como generalmente la conocemos. Sí, eso es muy importante, Carmen. Mira, la DPP tiene 3 ejes fundamentales de actuación. Uno es la permisología o la tramitación, porque ahí evaluamos y otorgamos el permiso de uso de suelo a todas las inversiones privadas, ya sean de índole turísticas o en destinos turísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted quiera construir, por ejemplo, un almacén, una oficina, y está en un destino turístico ya declarado y definido, debe de pasar por la DPP para un permiso. Y si tiene un hotel, por ejemplo, en una zona remota, que aunque no esté declarada como destino turístico, es de naturaleza turística, también debe de pasar por la DPP para tema de permiso. Y no tengo que decirle que es el eje de actuación más conocido, porque evidentemente demanda mucho, porque es un sector muy activo. Y todo el tema de la permisología aquí tiende a llamar mucho la atención. Un segundo eje, que si ustedes me preguntan, ¿verdad?, es la razón por la que yo acepté la posición, es la de diseño. Ahí también nosotros diseñamos todos los proyectos de inversión pública en destinos turísticos. Por ejemplo, me imagino que muchos se han conectado, han visitado, conocen las intervenciones que estamos haciendo en playas y en frentes marítimos. Eso sale de la DPP para luego ser licitado por otra oficina que está asociada al Ministerio de Turismo y es la que se encarga ya de la ejecución y de la construcción per se. Que es la Seistur. Que es la Seistur. Y un tercer eje es el de planificación, que ahí entran, ¿verdad?, todos los esfuerzos de planes de ordenamiento territorial turístico en esos destinos turísticos ya definidos. Y también ahí se hacen las normativas que regulan esos planes y esos destinos, que son lo que me sirven a mí, precisamente para yo evaluar los proyectos de inversión privada y otorgar los permisos, pero también esos planes me sirven a mí para priorizar esos diseños de inversión pública que desarrollamos en la DPP. O sea, que no le tengo que decir que en DPP hay pila de trabajo. Claro, porque estamos hablando de ¿cuánto que tenemos en la isla? 48,000 metros cuadrados y como decimos... Kilómetros cuadrados, kilómetros cuadrados y no hay que decirlo que la República Dominicana lo tiene todo y entonces tenemos desde playa, montaña y todo este tipo de ecosistemas que se convierten en atractivo turístico. En ese sentido, cuando empezó el desarrollo turístico, yo sé que teníamos algo en la agenda, pero me gustaría poner también como actualizar un poco
lo que pudimos ver cómo empezó el desarrollo turístico en los 70, habían definido unos polos turísticos. Obviamente sabemos que el primero que se desarrolló fue Puerto Plata. Sí. Ahora mismo, ¿sigue esa estructura de polos turísticos o se habla de destinos turísticos o ya es un poco más amplio? Sí, si tú me preguntas a mí en términos semánticos, desde hace, yo diría, casi 2 décadas se habla de destino turístico. Todavía hay personas que tienen en el lenguaje, ¿verdad? El tema de polo. Y hay una diferencia que no es solamente la palabra, es un tema de marketing. O sea, cuando tú hablas de polo, tiendes a hacer un enunciado de aislamiento de una parte de un territorio a la que tú vas a destinar para un uso exclusivo de recibir visitantes mayoritariamente extranjeros. Entonces ahí venimos con el turismo de enclave o puntual, que es el que ocupa básicamente la costa y el litoral, y es lo que nos dio, la verdad, reconocimiento como un turismo de sol y playa. Pero en la evolución del turista y del desarrollo turístico, la idea de destino es mucho más amplia. Ya tú no tienes un punto o un enclave o un aislamiento en ese litoral, en esa costa o en esa playa, sino que tú estás diciendo aquí hay todo un municipio, varios municipios, todo un territorio con características no solamente de buena playa, buen clima, sino cultural, gastronómico, histórico, y uno muy importante, que es las comunidades o que existían antes de ese desarrollo turístico o que han crecido o se han favorecido o incluso han crecido informalmente por esa actividad económica turística. Digamos que el término destino entonces lo hace más integral. Totalmente. Totalmente, o sea que no es nada más un ejercicio, ¿verdad?, es semántico, realmente amplía lo que es la inversión turística y el esfuerzo y la estrategia de gobierno a que el turismo sea uno de los ejes principales de desarrollo, porque te integra otro componente que también hay que ser honesto y aceptar que en la curva de aprendizaje desde los 70 hasta ya finales de los 90, principios del siglo XXI, nos dábamos cuenta que hay una curva de aprendizaje de un impacto también que no es positivo en cómo crecen esas comunidades y qué pasa con ese territorio, ¿verdad?, fuera de esos, ¿verdad?, resorts o esos puntos, ¿verdad?, de desarrollo hotelero turístico. Y para seguir con el tema del contexto, ya que hablamos de esa integralidad, ¿verdad?, ¿cómo se relaciona el tema turismo con ciudad? Haciendo referencia a eso. Yo sé que te gusta ese tema, Michelle, y yo sé a dónde me vas a llevar. Pero ahí vamos caminando. Vamos a decir. No, una conversación interesante. Una conversación. Interesante. Sí, no, y muy, muy relevante. Precisamente como yo le digo a todo el mundo, sobre todo ahora bajo la sombrilla de la nueva ley de ordenamiento territorial que viene a reforzar los esfuerzos de los ayuntamientos a escala municipal, precisamente para poder regular mejor y poder planificar a futuro cada municipio. Sabemos, como yo le digo a todo el mundo, el destino turístico y todo lo que pasa en el territorio dominicano pasa en un municipio. Sea agricultura, sea minería, sea conservación ambiental, sea turismo, sea logística, va a pasar en un municipio porque es la división política administrativa de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de turismo y ciudad, precisamente venimos a visitar uno de los conceptos y los objetivos principales de lo que debe ser la nueva experiencia turística del local, del nacional dominicano, tanto como del extranjero. Y es que cuando tú dices, mira, me quiero ir un fin de semana de vacaciones o quiero ir a la República Dominicana, tú tengas una relación con la comunidad de ese lugar donde tú decidiste ir. Y siempre se dice en planificación, que fue algo que escuché por primera vez viviendo en Barcelona y lo he escuchado muchas otras veces, que una ciudad es más turística cuando es más habitable. Y para mí da en el centro y en el corazón del por qué hacemos lo que hacemos desde el gobierno, desde el Ministerio de Turismo y yo a título personal, y es que el turismo simplemente es un medio para lograr los objetivos transformacionales y positivos de desarrollo del país. Y cuando decimos del país no es en abstracto, eso recae sobre comunidades que participan de esa actividad del sector turismo, que no es solamente el hotel, es también el abastecimiento, es también el tema de limpieza, el tema de jardinería, es el tema de productos agrícolas que hay, ¿verdad?, que abastecer, de pesca, es el tour, ¿verdad?, de la experiencia, cómo tú transportas una persona de A a B, de B a C. Entonces, ¿verdad?, ahí tú amplías lo que es la economía turística, la hace mucho más transversal, pero sobre todo esa idea de turismo y ciudad es precisamente eso, es construir el puente
de que no solamente tú vas del aeropuerto a una playa, sino que tú te abres a una experiencia y un imaginario cultural dominicano que es riquísimo, que a veces, muchísimas veces nosotros los dominicanos no lo conocemos. Cuando hablamos de desarrollo, no es un desarrollo socioeconómico simplemente, o sea, estamos hablando de desarrollo humano integral, donde entran todas esas otras variables y aspectos que es importante que vayan un crecimiento, vamos a decir, cónsono. Es muy interesante Totalmente. Eso que tú mencionas, porque esa integralidad, digamos, que al final lo que ves al turismo como un instrumento para mejorar el territorio, la comunidad y demás, que es una posición muy interesante porque anteriormente nosotros teníamos un turismo más de sol y playa, pero también tipo museo, si se quiere, también, donde la gente venía y se iba. Y si es en estos destinos de sol y playa, bueno, se venía al hotel, consumía lo que iba a consumir ahí, entonces tampoco trae mucho desarrollo económico, ni social, ni intercambio cultural, ni nada. Entonces lo que tú lo presentas es como el turismo, digamos, como un instrumento, como dice Carmen, de desarrollo y crecimiento integral en el territorio, digamos. No, totalmente. Y mira, el turista ya exige eso. O sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, estos estudios de perfiles del turista o nichos, ¿verdad?, que todavía nosotros no hemos consolidado o no hemos ampliado, pero también nichos que están invirtiendo mucho en viajar. Tú ves, por ejemplo, una población joven que sí tiene cierto poder adquisitivo, que tiene una curiosidad por el mundo, que hasta cierto punto el nuevo consumo. No quiero nada material, pero quiero memorias, quiero experiencia. Pero no solo eso, quiero ser parte de la solución, quiero auditar el sitio donde voy. Está siendo ambientalmente sostenible, es socialmente responsable. O sea, un indicador interesante que no es solamente un turista que puede gastar, puede pasar más tiempo porque trabaja como nómada digital o trabaja remoto, y no solamente que quiere salir a la comunidad, comer algo más auténtico, a conocer cómo viven la persona de esa comunidad, más que quedarse, ¿verdad?, trancado en el sol y playa, que no es que esté mal, excelente, va a seguir sucediendo. De hecho, podemos hablar más adelante de lo que estamos haciendo con todo el tema de playas y costas, sea verdad, pero hay que buscar una diversificación de esa oferta, que es algo que también se habla mucho más. Y lo más interesante es que ese turista también quiere ser parte de la solución en el sentido, ¿cómo lo está haciendo República Dominicana? Claro. O sea, que no es nada más experimentar, sino también, así mismo, auditar lo que está pasando en el mundo. Claro. Y si volvemos a ese tema que a ti y a mí nos apasiona, ¿verdad? El ordenamiento territorial. Tú mencionaste ya la ley de ordenamiento territorial, para poner un poco en contexto a los oyentes, la ley 368-22 de reciente publicación. En un evento que tuve recientemente te comentaba, el presidente comentó que es la ley más importante que él ha aprobado dentro de su gestión de estos 4 años, lo cual realmente es un augurio, ¿verdad?, digamos, de un futuro promisorio en términos de ordenamiento territorial. Entonces, teníamos esos planes de ordenamiento territoriales turísticos. ¿Cómo entra eso dentro de la ley? Sabiendo que esta ley es simplemente un marco donde ahora se están generando los instrumentos de puesta en marcha, por decirlo así, de aplicación. Entonces, ¿cómo una cosa que ya existía, digamos, estos planes de ordenamiento territoriales turísticos, compaginan, digamos, con este marco nuevo que tenemos? Sí, mire, yo creo que quizá vale la pena explicar un poco qué significa o qué es un plan de ordenamiento territorial. Y me imagino que casi todos nosotros nos hemos expuesto, aún sea el concepto, a la idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se ha hablado tanto y siempre se dice República Dominicana 2030. 2030, y después lo vamos moviendo 2040 cuando vemos que no logramos llegar al objetivo del 2030. Pero en esa Estrategia Nacional de Desarrollo, el ordenamiento territorial es uno de los ejes estratégicos y el turismo también, pero el ordenamiento territorial básicamente lo que hace es preparar el territorio precisamente para lograr esas metas, que no están en el vacío, no están en el éter, están espacializadas y suceden en el territorio, ya sea la estrategia de educar a X cantidad de la población en cierta área, sabemos dónde vive esa población, entonces sabemos que ahí tenemos que destinar recursos. Si decimos que el turismo es uno de los ejes principales económicos, sabemos, ¿verdad?, qué destinos hay que abrir, hay que preparar, como mencionaba antes de que empezáramos Carmen, Punta Bergantín, el mismo Pedernales, el mismo Miches. O sea, es prepararnos, ¿verdad?, para poder cumplir esa meta a nivel territorial. ¿Qué necesita el territorio? ¿Qué infraestructura? ¿Cómo nos vamos a organizar espacialmente precisamente para convivir mejor en términos humanos, pero también para
lograr esa meta de desarrollo económico y social como país. Entonces, dicho eso, ¿qué significaría un plan de y que todo esto sea sustentable en el tiempo? O sea, el medio ambiente aquí tiene un tema importante. Bueno, yo siempre digo que la planificación siempre es ambiental. Correcto. Antes que municipal, que turística, la planificación en esencia es planificación ambiental. Y de hecho por eso decidí hacer la especialidad que hice en primera instancia, porque sin saberlo, estudiando arquitectura, yo no sabía que todas las áreas que entienden el paisaje, la planificación ambiental, están más conectadas con toda la idea de sostenibilidad y resiliencia que otras áreas más directamente relacionadas en la planificación, como el mismo urbanismo. Eso en los últimos 20 años ha cambiado. Yo creo que todas las disciplinas se han reforzado, pero en esencia, tú das en el clavo, la planificación siempre es ambiental. O sea, eso es un innegociable. Es la única manera de que sea sostenible en el tiempo. Es la única manera, y Latinoamérica, y sobre todo nosotros las islas del Caribe, dependemos 100%, casi, de nuestro activo natural y nuestro medio ambiente. Nosotros no somos un país que producimos patentes, ¿verdad? Nos estamos diversificando, pero aún nos diversificamos en varias áreas de logística y demás, de ensamblaje en zona franca, también dependen del medio ambiente porque son naves que están situadas, exigen energía, agua, ¿verdad? Entonces, al final del día, siempre es ambiental. Uh-huh. Y lo que iba con ello, entonces, ¿qué significa un plan de OT para irlo acortando, ordenamiento territorial turístico? Precisamente como tú preparas el territorio en el cual la principal actividad económica, la que ha apostado el Estado, es la turística y todas sus economías colaterales, y lo más importante que hablábamos ahorita, las comunidades o la comunidad, no solamente que participa de esa economía, sino que también se ve impactada. En el marco de la ley, como sabemos, un marco sombrilla que viene a fortalecer los municipios, yo creo que viene un reto de entender el papel y el rol de las sectoriales, y en este caso turismo una sectorial, pero precisamente volvemos al mismo punto. O sea, no podemos entender que la planificación del turismo es solamente la playa y el hotel y que el municipio es aparte, sino todo lo contrario. Queremos una nueva visión del turismo en la que tú integres, ¿verdad?, esa visión del municipio de crecimiento y sus necesidades y oportunidades en relación precisamente a esa inversión extranjera turística que ahora mismo, señores, es enorme. El interés en invertir en República Dominicana es enorme. Es así, sí. De hecho, bueno, nada más hay que coger los diarios y constantemente estamos viendo nuevas inversiones. Y nosotros que estamos en el sector también, o sea, la cantidad de proyectos, de inversiones, de desarrollos inmobiliarios en zonas turísticas es impresionante. Entonces, precisamente por ahí viene un poquito quizás el que nos ocupemos, ¿no?, de ver cómo se están desarrollando esto, porque uno a veces siente que en un territorio determinado lo que se hace como que se siembran proyectos y entonces empiezan a aparecer proyectos, pero ¿qué hay en relación de uno con otro? O sea, cómo se va creando esa dinámica que hablamos de ciudad, de comunidad, cuando lo que tenemos es muchos proyectos aislados. Entonces no sé si en algún momento ya con esos planes de ordenamientos turísticos pueden concretarse esas ideas. O sea, como es, por ejemplo, en la edición 74 nosotros publicamos un reportaje bien extenso sobre la labor que estaba haciendo el DPP hasta ese momento. Y había muchos planes o proyectos que no se habían concretado en planes, porque si ustedes están más especializadas, el plan no es plan hasta que no es ley o es norma. Entonces, ¿en qué punto están esos planes de ordenamiento que habían? Me acuerdo que estaba de Sosúa, de Samaná, del mismo, la zona de Higüey, sí, toda esa parte. Entonces, ¿cómo se va enganchando? Hay otros que han surgido, esos se siguen trabajando, ¿se ha logrado normar alguno de esos sectores o de esos territorios? Sí, claro, como tú bien decías anteriormente, son 48,000 kilómetros cuadrados. Hay varias leyes, incluso hay una ley de incentivos que declara todo el territorio nacional de interés turístico. Entonces, imagínate, si tú te vas por el marco legal, literalmente fuera el país completo. Pero sí, en el primer año, entre 2020 y 2021, nosotros recibimos, como todos saben, una crisis con la pandemia que ocupó, ¿verdad?, la atención no solamente del gobierno a nivel presidencial, sino también el ministerio. Pero en paralelo tuvimos la inteligencia de conservar que la DPP mantuviera su visión a futuro y a largo plazo y mediano plazo
y no solamente las actuaciones de urgencia y de emergencia que se tenían que tomar para mitigar la pandemia. Entonces, en ese año, nosotros hicimos varios borradores antes de que la ley de ordenamiento territorial se convirtiera en ley en el 2022. Y ahí trabajamos con Valladolid, trabajamos con Caleta Romana, trabajamos con Miches, trabajamos con Pedernales, pero no Pedernales, el proyecto turístico de Cabo Rojo, que lleva la Dirección General Público-Privada, de Alianza Público-Privada, sino del municipio. Y ahí incluso hicimos una alianza con el municipio precisamente pensando, mira, si ya hay un esfuerzo público-privado con Cabo Rojo, tenemos que atender el pueblo. Claro. Entonces el Ministerio de Turismo, aunque no estuviera participando directamente con el desarrollo turístico, porque se independizó por la complejidad que conllevaba, nosotros atendimos al municipio, que es un caso muy interesante. Y ahí entonces también estuvimos viendo Samaná. Samaná no hemos terminado, es uno de los pendientes, porque uno de los destinos claves para nosotros ahora mismo. También Río San Juan, Cabrera, Nagua, ese circuito es uno de los pendientes, ¿verdad? Por el interés y el cuidado que hay que tener y atender para el desarrollo de Río San Juan, Cabrera. Y Puerto Plata tengo entendido que está haciendo su propio esfuerzo, pero nosotros nos concentramos en Montellano, que es donde está Punta Bergantín, que ya es una realidad. Exacto. Miche va a todo vapor. Y de Pedernales, a mí me alegra muchísimo que se ha demostrado lo que nosotros decíamos, y era que el pueblo iba a tener mucho interés de inversión, y así está haciendo. Hay varios, ¿verdad?, proyectos de inversión en el pueblo. Claro. Y eso es muy, muy interesante para mí de ver. Evidentemente hay mucho pendiente, pero además de esos planes que vienen a ordenar, a regular y a priorizar inversión, está todo el portafolio de proyectos de diseño, de equipamiento de infraestructura que hemos hecho. Ya está circulando nuestra edición especial Arquitecto 125. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al 809-732-7674. La narrativa de Aléjate con Ale muestra cómo la tecnología facilita la búsqueda de información y crea una comunidad virtual donde los viajeros comparten experiencias y expectativas. Ale destaca: los visitantes valoran nuestras bellezas naturales, playas, montañas, picos altos, ríos y lagos. Y aunque no tenemos nieve, en Constanza baja bastante la temperatura. También la calidez de nuestra gente, como las doñitas de los pueblitos que se desviven por atender a los turistas. Sin embargo, añade: nos falta más apoyo estatal en ecoturismo, especialmente en parques nacionales. Por ejemplo, aún encontramos muchos envases de foam en Isla Saona y Bahía de las Águilas. Esta retroalimentación digital impulsa a ciudades, hoteles y servicios turísticos a adaptarse, orientándose hacia la innovación, la sostenibilidad y la identidad local. Eso me encantaría empezar a escuchar ya, porque lo dijiste, ahorita vamos a hablar de eso, y sí, definitivamente lo tenemos en el guión. O sea, tenemos que hablar de ese programa de playas. Yo sé que ha costado mucho esfuerzo, un estudio muy completo. Eso también, ¿verdad? Lo vamos a abordar, o lo estamos abordando, pero nos gustaría oír un poco hasta dónde ha llegado ese programa, ¿no?, de recuperación de playas, las playas que han intervenido. Y algo muy importante también, que te he escuchado hablar en otras ocasiones, la recuperación de los frentes marítimos para esas comunidades y para esos poblados y comunidades pesqueras, que es algo súper interesante, que vemos con mucha pena como en algunos poblados ya la gente no ve la playa porque es una hilera. O sea, hablamos de Juan Dolio, por ejemplo, ya ahí no se ve la playa, porque crecieron todos estos proyectos a gran escala que impiden ese disfrute del frente marino. Y una cosa interesante también que pudiéramos agregar en eso que te está comentando Carmen es el tema de la data. O sea, cómo ustedes desde el departamento, por ejemplo, no sabíamos la cantidad de playa que teníamos, exacto, de costa, ya lo sabemos. Y además, toda esa data que ustedes han ido procesando, que de hecho es la base para todos esos planes y todas las intervenciones que ustedes están haciendo. Sí, es un punto neurálgico, que la data siempre fue desde el principio, ¿verdad?, un norte para nosotros. Primero recuperar, organizar la data que existía, luego sistematizarla
y a partir de ahí, ¿verdad?, poder usarla conscientemente para tomar decisiones de priorización, pero también entender en términos cualitativos la calidad de ciertas cosas, qué significa, no nada más los números. Pero tú decías algo interesante, Carmen, del portafolio de proyectos, ¿verdad?, y el esfuerzo que ha conllevado precisamente construir data científica que nos ayude a entender el tema de erosión costero. Es real. Cuando uno lee que República Dominicana está en uno de los 5 países con riesgos más crecientes a los efectos del cambio climático, una lista en la que tú no quieres ver tu país, bueno, ningún país, pero sobre todo el tuyo. Eso no es un buen ranking. Claro. Es que uno cuando ve el mar y dice, no, nosotros somos todo playa y no sé qué, pero si uno ve las comparativas, ¿verdad?, del famoso Google Earth, de cómo estas playas se han reducido, ahí uno se da cuenta de eso que tú estás diciendo. Sí, no, y nosotros en estos años lo hemos visto en vivo. Y es lo que yo siempre digo, República Dominicana para mí es un laboratorio de todos los retos que tiene la humanidad ahora mismo, que hacer una escala relativamente pequeña, porque somos, ¿verdad?, una isla. Si nosotros logramos resolverlo aquí exitosamente, yo creo que podemos servir de ejemplo de resolverlo, ¿verdad?, en territorio más complejo por sus dimensiones, ¿verdad?, o por su localización geográfica. Entonces sí, ha sido un esfuerzo grande y va en 2 líneas. 2 líneas que comparten una misma base conceptual. Un tema, el problema, que es la erosión. Sabemos que en el futuro la proyección es que la elevación del mar va a ir aumentando y por ende vamos a ir perdiendo posiblemente en algunos puntos, ¿verdad?, tierra, suelo, territorio precisamente, no solamente arena, es territorio que perdemos. Correcto. Pero la misma base conceptual es ya la intención de repensar precisamente esa línea que divide y también conecta la tierra con el mar. O sea, ahí tenemos quizá que revisitar que nosotros también trabajamos en el ayuntamiento bajo el liderazgo de David Collado cuando fue alcalde, que ahora es ministro de Turismo. O sea, y fue una de las experiencias que a mí me dio seguridad volver al sector público, porque yo le cuento con el 2012, ya yo había tenido una experiencia en el sector público y yo dije, más nunca yo vuelvo a aceptar nada en el sector público. Yo salí muy decepcionada. La verdad, eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, parece que la vida te devuelve a donde te toca estar. Y por varias vías y cosas, coincidencia, o quizás no coincidencia de la vida, reconecté cuando David estuvo en la alcaldía. Y ahora se ha dado algo interesante, y esto es cierto, señores, que yo le digo a todo el mundo, no siempre se te da la oportunidad técnica donde lo político apoya 100% lo técnico. Y así ha sido. Si ustedes me preguntan qué área de mejora hay, no es el apoyo ni presupuestario, ni de intención, ni del presidente, ni del ministro, en este caso a nuestra parte técnica. Voluntad es precisamente política, tenemos voluntad política de apoyo. Mucha voluntad política. Eso es fundamental. Y eso no se da muchas veces y no había sido mi experiencia anterior tampoco. Entonces, aquí si tú me dices un área de reforzar, es precisamente el mundo de las ingenierías y de algunas arquitecturas, de sensibilizarse ante la complejidad del trabajo en la costa. Es un área que académicamente tenemos que reforzar un montón. A pesar de ser isla, no nos preparan para construir y entender la complejidad de lo que está pasando en la costa, no solamente dominicana, sino del mundo. Es que vivimos de espalda al mar, sobre todo los capitaleños. En Samaná es otra la historia y demás, pero los capitaleños, por ejemplo, vivimos de espalda al mar. Totalmente, y esa es una de las premisas que a ti te enseñan, cómo tú te vuelves a conectar al mar. Entonces, precisamente, repensar ya conceptualmente esa línea entre la tierra y el mar, en nuestra condición de isla, desde una posición pública, de inversión pública, porque tú dices, ay, muy poético, muy lindo, qué chulo se oye. Entonces ahí tú conectas con la data científica de entender qué está pasando y tú dices, bueno, aquí yo tengo una batería de proyectos de playa y de arrecife, que no es lo mismo, algunos con problemas de erosión, otros con problemas de informalidad, de ocupación informal, y otros simplemente desaprovechando una oportunidad única de paisajes extraordinarios, como el caso del Malecón de Cabrera. Entonces tú dices, ok, voy a hacer una línea de proyecto de intervención de reordenamiento de playas que no pierdan su identidad con el tema del chiringuito, con el tema, ¿verdad?, de acceso público, evidentemente, de sacar el carro de la playa, que al dominicano si los carros flotaran, lo entraran en la playa. No, y los motores y los four wheels. No, sí. Entonces, ahí volvemos al tema medioambiental.
ambiental y de educación, ¿verdad? De que el diseño va educando también y la gestión de esos proyectos va educando al ciudadano. Totalmente. Y otro es entonces el de los frentes marítimos o malecones, que habíamos empezado con el malecón del Distrito Nacional cuando estuvimos en el ayuntamiento. Y evidentemente al llegar al Ministerio de Turismo, cada vez que David nos preguntaba, ¿y cuál va a ser el legado, verdad? ¿Cuál? Frente marítimo, ya no empezamos. Esto es un tema a nivel nacional, como tú dices. O sea, darle la espalda al mar, pero desaprovechar y el deterioro ambiental y paisajístico que tiene mucho de nuestro frente marítimo y también mucho de nuestras playas. ¿Por qué lo separo? No es lo mismo el diseño y la infraestructura que conlleva una playa que conlleva un frente marítimo. Claro. O sea, son condiciones totalmente diferentes. Hemos ido aprendiendo muchísimo sobre la marcha. Hay esfuerzos lindísimos que están sucediendo, hay esfuerzos que están por suceder. Y en eso puedo mencionar el malecón de Pedernales del municipio, que ya está en proceso de licitación. Está el malecón de Samaná, que es un proyecto de infraestructura incluso por el tema de inundaciones, que está en proceso de construcción, no sin sus retos. O sea, estos proyectos, señores, de ejecución de Estado son bien complejos, porque el mundo de la ingeniería, ¿verdad?, se ha acostumbrado a megaproyectos de puentes, carreteras, y la verdad que estábamos un poco fogueados, digamos, a construcción de espacio público en áreas sensibles. O sea, que ha sido una curva de aprendizaje interesante. Y también me imagino que a nivel de comunidades, o sea, hacer entender a esas comunidades que estaban acostumbrados a ir y a poner cualquier cosa en la playa, tienen que ahora tener cuidado de ese recurso natural. Yo iba a preguntar eso, ¿cuál ha sido la recepción de la comunidad en los sitios donde ya se han implementado estos proyectos? Es una buena pregunta porque ya la mayoría de las comunidades nos lo piden. Evidentemente. Después de que han visto los que ya se han hecho, entonces yo quiero eso aquí. Bueno, pero para terminar con los que están en proyecto, pero hay algunos que ya sí están entregados, como el de la caleta de Romana. Guayacanes 1 y 2, están haciendo ahora caleta de las Américas. Y una parte del malecón de Santo Domingo Este. Sí, el parque de la caleta de las Américas es un proyecto que a mí me gusta muchísimo, porque es la entrada y salida, ¿verdad? Claro. Una de las entradas y salidas a la ciudad, y además es un patrimonio cultural, histórico, arqueológico, además de un patrimonio natural. Claro. O sea, nosotros cuando empezamos donde sea que se ha movido un poco de tierra, aparecen restos indígenas, y eso nadie lo sabe. Y para mí ha sido un aprendizaje bellísimo, porque hemos tenido que trabajar con arqueólogos, con la Oficina de Patrimonio, además de con el Ministerio de Medio Ambiente. Y el dominicano no sabe cuando va ahí, literalmente. O sea, tú quitas 30 centímetros de tierra, no es que tú excavas muy profundo, y aparecen restos de cerámica, han aparecido incluso esculturas de manatí, lo que te dice que eso estaba lleno de manatí para que llegara a ser arte por parte de los taínos. Y también han aparecido restos taínos. En ese caso se está generando también un espacio público de uso para la comunidad, en el de la caleta. Sí, totalmente. Y los usuarios ahí, entonces son esos que viven ahí, digamos. Sí, la mayor cantidad de usuarios de la misma comunidad que viven ahí mismo en la caleta, en el mismo Boca Chica. Y también la idea es que pueda hacer una parada. Y también ahí daban clases de buceo. O sea, hay grupos que se han apropiado de eso, que será también una infraestructura de mejorar los servicios para esos grupos. Y ese proyecto incluye los cruces, porque ahí es como complicado el tema vehicular con los cruces hacia esa porción. No incluye el cruce, hay un puente peatonal ya que conecta. Lo que sí incluye es reorganizar todo el área de taxi y car rentals que se han ido apropiando poco a poco de todo ese territorio. Sí incluye esa parte, que de alguna manera... como el frente del mar, digamos, que es la del otro curva, lado. Cuando tú vayas casi llegando al aeropuerto. También incluye un paseo que estamos haciendo nuevo hasta el aeropuerto, para el que quiera caminar todo ese borde marítimo que es bellísimo. Y los tótems, que todos conocemos de los países, ¿verdad? Sí. De la región. Pero es un proyecto, la verdad, lindísimo. Y hay otros proyectos, ¿verdad?, que también incluyen tema histórico, tema cultural, no solamente el tema ambiental, digamos, de playa o frente marítimo. Y también tenemos proyectos de balneario en la montaña, de infraestructura, sanitaria, porque si estamos, ¿verdad?, reordenando la playa. Se ha hecho algo en Jarabacoa con el tema de la confluencia. Eso ha sido también el Ministerio de Turismo. Sí, eso fue el Ministerio de Turismo, que se inauguró creo que ya hace 3 años. Sí, ya hace un tiempo. Hace un tiempo. Claro. Pero sí, sobre eso, todavía tenemos en carpeta una serie de proyectos, ¿verdad?, de playa, y también todavía tenemos proyectos de malecones que queremos seguir haciendo.
Y lo más importante es que también con el Banco Interamericano de Desarrollo, nosotros no sabíamos, de verdad yo no sabía, en la transición, porque fue un proyecto que le presentamos directamente al presidente en la transición, de enfocarnos, ¿verdad?, en el tema de playas y frente marítimo, que ya había en proceso unos fondos de cooperación técnica para financiar un proyecto más macro y más ambicioso de gestión costera sostenible, que fue aprobado ya el año pasado. Ya hay un financiamiento aprobado y se están haciendo realmente ahora unos esfuerzos olímpicos para poder montar la unidad, la estructura de ejecutar 70 millones de dólares en unas 25 playas dominicanas. Es una gran noticia, claro. Buenísima. Sí, no, y la idea ahí es tú realmente poder implementar mejores prácticas. O sea, realmente poder, ¿verdad? Los procesos de licitación, sobre todo cuando son totalmente transparentes, son restrictivos. Entonces nosotros hemos tenido que navegar en esa restricción, ¿verdad?, de diseño, hasta de creatividad en cierto sentido, para poder cumplir con un proceso de licitación, ¿verdad?, claro, lo más sencillo posible y sobre todo transparente. Porque como yo puedo ser servidora pública, pero también soy ciudadana. Correcto. O sea que a nosotros, ¿verdad?, nos compete respetar, ¿verdad?, todos esos lineamientos. Pero ya desde esta unidad de financiamiento que va a tener cierta independencia, la idea es poder apostar a colaboraciones internacionales, poder, ¿verdad?, implementar mejores prácticas, ¿verdad?, con un poquito más de libertad, garantizando, ¿verdad?, toda la transparencia del lugar también. Entonces, es buenísimo, pero no dejemos el otro punto. ¿Cuál fue? El de las comunidades que ya están solicitando ese apoyo, o sea que es súper interesante que ya la comunidad se involucra porque ve resultados. Sí, a mí la parte participativa es la que más me gusta de estar trabajando en lo que estamos haciendo ahora, en el sentido de que visitar la comunidad, en esa visita, ¿verdad?, más genuina, pero también como de observación de cómo suceden las cosas, cómo tú puedes aportar como arquitecto, como urbanista, y cómo la inversión pública puede traer mejoría. Yo creo que son de los procesos más lindos. Ciertamente han tenido sus retos. O sea, al principio siempre hay líderes comunitarios que el cambio es difícil, claro, que están en contra. Y tenemos proyectos muy, muy controversiales como el de Sosúa, que ahí no solamente estamos haciendo una reingeniería física o arquitectónica, ahí estamos haciendo una reingeniería social. O sea, en la playa de Sosúa se dan muchas cosas impensables. Y evidentemente el tú entrar y reordenar a través de la arquitectura se han evidenciado, ¿verdad?, muchas cosas que no deben de ser, que el ministro ha hablado muchísimo, el mismo presidente, de ese proyecto. Y en el caso de nosotros tuvimos que enfrentar mucho rechazo, porque entonces siempre se ve la parte de arquitectura como el policía malo, como si no está dibujado como yo lo quiero porque los arquitectos no quieren. Y llegó un momento que yo me tuve que retirar de la mesa de diálogo, porque ya eran mesas muy conflictivas. Y tuvieron que entrar otros entes del Estado para asegurar que el proceso siguiera. Y es uno de los ejemplos que decíamos ahorita, que voluntad política aquí nos faltó. Quizá algunos, ¿verdad?, de los oyentes saben que Sosúa se ha tratado de hacer desde hace muchos años. Sí. Y siempre se paraba, se caía, porque esa fuerza que está ahí, ¿verdad?, controlando la playa, y que participan también económicamente, y eso sustenta la playa, simplemente se oponían. Y a nosotros nos hicieron un frente muy fuerte. Lo que pasa es que nos echó para atrás. O sea, que así como hay muchas luces, ¿verdad?, hay también zonas que no han dejado de ser conflictivas, y hay todo un equipo que se encarga de esas negociaciones ya, de esos censos sociales, porque también hay astucia. A veces vamos a una playa, vamos a intervenir, y hay 5 chiringuitos, y luego cuando vamos a empezar a construir hay 10, hay 15. Claro. Entonces hay que respetar algo muy importante, que es la capacidad de la carga de la playa, hasta dónde yo puedo ocupar la playa para cierto tipo de actividades económicas. Sí, mira, yo creo que es muy interesante esta conversación de un tema tan fundamental para nosotros como es el turismo y cómo esto afecta, digamos, nuestras ciudades, nuestras comunidades y demás. ¿Hay alguna idea, algún mensaje que tú quieras dejar sobre cuáles son los retos, desafíos, o algún mensaje que tú quieras transmitir en cuanto al turismo en la República Dominicana? No, yo creo que, como yo decía, el turismo no hay que verlo como un ente independiente. Es precisamente un medio y hasta un pretexto, ¿verdad?, para lograr muchos cambios que necesitamos y mucha inversión pública en muchas áreas, ¿verdad?, que se han ido acumulando y que hay un déficit, sí, como decía, de alcantarillado sanitario, de buenas vías, iluminación, seguridad, reordenamiento y la salvaguarda de nuestras playas
y otros activos naturales y culturales que tenemos. Y eso a nivel de infraestructura o físico, pero a nivel, por ejemplo, de educación, de servicios de salud, también tienen que ver 100% totalmente. con Nosotros esto. no hemos entregado un solo proyecto donde no haya una capacitación básica o mínima de las personas que van a seguir manipulando alimentos, sirviendo bebidas, también el acceso, ¿verdad?, a préstamos. O sea, que hay un entendimiento más allá de la parte física de la arquitectura, que para mí es lo más fascinante, porque diseñar el edificio, cualquier talento de arquitectura lo puede hacer. Entender cómo eso se convierte en una política pública, la en gestión de todo eso. De todo eso, y lo que está detrás en términos humanos es mucho más importante. Y otra idea ahí, el mensaje es: estamos creciendo y hay que cuidar cómo estamos creciendo. Para que tengan una idea de lo más alto que se había llegado en cuanto a interés de solicitud de proyecto de inversión, estoy hablando de los permisos, para que entiendan la dimensión, eran 400. Y ya del 2022 subimos a 700. Y ya estamos desde el año pasado en 988. O sea que estamos diciendo que más del doble. Y no le estoy hablando de proyectos pequeños, porque así como hay muchas villas, casas, así hay proyectos de miles de habitaciones. Entonces el verdadero reto es el ordenamiento de toda esa inversión privada en relación a la inversión pública que estamos haciendo, pero sobre todo el punto neurálgico que decíamos al principio: cómo capacitamos a nuestras comunidades para que participen de la mejor manera de esa inversión, y sobre todo cómo cuidamos el medio ambiente y todos los sistemas naturales de los cuales depende esa inversión privada y también la inversión pública. Entonces, al final del día vamos a lo mismo: cómo cuidamos la esencia de lo que somos para que todo este input de inversión extranjera, que la necesitamos como país en vía de desarrollo, realmente la podamos capitalizar de la mejor manera. Buenísimo. Excelente, ¿no? Yo entiendo que ese mensaje, ¿no?, de que son grandes desafíos, pero el desafío principal es cómo encauzar todas esas potencialidades para que realmente sigan creciendo. Exactamente. Y no se convierta en eso. Bueno, yo particularmente, toda mi admiración, Sí. En lo personal tú lo sabes que sí, desde hace mucho tiempo. Sí. Y contigo a todo tu equipo, porque es bueno después saber. ya no, yo digo ahora en términos personales, pero ya también ya como servidora pública admiramos muchísimo todo ese trabajo que están haciendo. Yo creo que en la edición impresa van a encontrar más información sobre esto. Esto es solamente llevarle un poco de las temáticas que hemos estado cubriendo, ¿no?, en los diferentes aspectos de todo este renglón turismo que ahora mismo pues le está dando un gran soporte económico al desarrollo, ¿verdad?, nacional. Sí, es real. Entonces, gracias por el tiempo, que sabemos que por lo que es ya nos escaso. contaste es muy escaso. Por la pileta de agradecemos trabajo. muchísimamente eso, y creo que ha sido sumamente enriquecedor. No, gracias a ustedes por la invitación siempre. La disfruto en lo personal muchísimo. Y en lo profesional, muchísimas gracias por el apoyo. Se necesita que a los que nos hemos metido bajo hipnosis, bromeo yo, en el sector público, nos ayuden, nos apoyen. Y yo siempre digo que mi mejor proyecto de diseño es el equipo que se me ha permitido conformar. Ya conocemos muchos amigos ahí. ¿Dónde pueden encontrarte ya, por último? O sea, ¿dónde pueden seguir todos estos trabajos, todos estos proyectos? Danos alguna pista, información, cuentas, redes sociales. Y la red de la DPP Yo también. no soy tan millennial, pero tengo una cuenta de Instagram que es Chaney P. Gómez. Okay. ¿Y la de la dirección? La dirección, yo decidí que no tuviera Instagram, porque la creación de contenido, señor, exige tiempo. Sí, así y la es. verdad te puede llegar a distraer, pero el ministro se encarga siempre de compartir todas las informaciones, y mi tour también. Uno tiene muy buena fuente de información. Y en la revista de nosotros, pues van a poder encontrar varios de los proyectos de los que hemos hablado hoy. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Michelle y Chaney. Y bueno, y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado esta conversación. La UNESCO inscribió recientemente el casabe en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociéndolo como herencia culinaria taína conservada durante siglos. Este alimento tradicional, elaborado con yuca amarga, mantiene métodos artesanales casi intactos. Hoy, el casabe simboliza identidad y vincula pasado y presente a través de su textura, sabor y versatilidad. Turistas del mundo
Se interesan en su producción y degustación, reforzando el valor de la gastronomía dominicana como oferta cultural, uniendo historia, paisaje y sabor en una experiencia. Visita nuestro sitio web arquitexto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitexto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.